para opinar. Regresamos en 2 minutos. Vivac 30. Es una fórmula con base en una solución electrolizada de superoxidación con pH neutro. Su acción antimicrobiana local de amplio espectro contra bacterias ayuda a eliminarlas eficazmente en 30 segundos. Vivac 30 es ideal en la prevención y tratamiento de infecciones en heridas agudas y crónicas, especialmente en pie diabético, ya que coadyuva de manera eficiente con otros tratamientos a la recuperación del paciente. Además de su efectividad, su fórmula patentada crea una película de protección en estas lesiones, lo cual permite ayudar a mantenerlas libres de contaminación, y esto ayudará al organismo a regenerar los tejidos de forma natural. El uso cotidiano de Vivac 30 solución antiséptica y Vivac 30 gel antiséptico ayudarán a prevenir la contaminación de una herida ya existente en pacientes diabéticos. Vivac 30, fórmula única y patentada capaz de desaparecer bacterias en tan solo 30 segundos. Hoy por fin a tu alcance. Tu salud y la de tus seres queridos no pueden esperar más. Llama ahora mismo y llévate no una, sino 2 soluciones antisépticas Vivac 30 al precio de una. Así es, llévate este increíble 2x1 hoy mismo, pero tienes que llamar ahora. Y si no te parece suficiente, pon atención. A las personas que llamen en los próximos 20 minutos, les daremos una tercera solución Vivac 30 gratis. ¿Escuchaste bien? Llama en los siguientes 20 minutos y llévate 3 soluciones al precio de una. Los resultados de Vivac 30 están comprobados y registrados. Su solución electrolizada de superoxidación con pH neutro es ideal para tratar heridas crónicas e infecciones de pie diabético. Tu salud no puede esperar más. Llama en los siguientes 20 minutos y llévate 3 soluciones al precio de una. Los resultados de Vivac 30 están comprobados y registrados. ¡Llama ya! De frente. Qué gusto poderlos saludar en este programa de análisis y debate de frente. Soy Magda Bastida y saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a Mitzi Cordero, quien se encuentra en Jalapa, Veracruz, para poder discutir algunos de los temas que hoy forman parte de la palestra nacional. Mitzi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañes. Gracias, Magda. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues vamos a divertirnos en los próximos minutos. Vamos a divertirnos y a comenzar a analizar. Permíteme poner sobre la mesa esta dinámica del programa de hoy. Tenemos solamente 3 minutos para fijar una postura ante cada uno de los temas que voy a enumerar a continuación. Hablaremos de 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de esta semana. En un tercer y cuarto punto abarcaremos también esta reunión de Andrés Manuel López Obrador en los Estados Unidos con su homólogo Donald Trump en 2 aspectos principales, el político y el económico. ¿Qué representa para nuestro país? Y finalizaremos hablando de la austeridad republicana o más bien franciscana del gobierno federal. Así es como comenzamos, Mitzi, la primera columna de hoy, el encierro forzado de la inversión en México. Esta columna escrita en El Financiero por Víctor Piz, en donde habla de que hoy más que nunca es urgente crear un ambiente de confianza en el país porque es una condición necesaria para la inversión y el crecimiento. Dice y cita también a Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, mencionando que México no crece, no porque no se invierta más y no porque tampoco no invierta más por una serie de factores, sino más bien porque no hay la certidumbre necesaria para que los inversionistas lleguen a nuestro país y generen ese crecimiento tan necesario, sobre todo hoy que estamos inmersos en una pandemia sanitaria que ha paralizado totalmente al mundo. ¿Qué opinas, Mitzi? Sí, pues justamente no se puede invertir en un lugar donde justamente no se tiene certeza, no se tiene legalidad, y esto es justamente lo que abarca el día de hoy en su columna Víctor Piz. Es como cuando se involucra el deporte, por ejemplo, tú estás jugando fútbol, tú estás jugando básquetbol, y si no están las reglas claras, no se respetan y simplemente alguien se enoja y se quiere llevar el balón para otro lado porque hace un berrinche, entonces no te damos certeza de que sea un juego claro. Lo mismo pasa con el tema de las inversiones, lo mismo pasa con el tema de la economía en nuestro país. Por
algo es que se han detenido esta economía en nuestro país, y no es solamente derivado de la pandemia, lo hemos comentado en muchas ocasiones a través de este mismo espacio y de otros tantos más que tenemos en Mega Noticias. Esto es algo que se viene arrastrando desde el 2019 porque se han comenzado a tomar una serie de decisiones en la Presidencia de la República, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Hacienda, donde no se respeta lo que ya está hecho de manera legal, y esto, por supuesto... Oye, pero fue desde antes del 2019. Bueno, ¿te acuerdas justamente cuando Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones y que bueno, ya era como este estandarte de campaña el que iba a cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y lo canceló? Creo que ahí fue la primera señal negativa para los inversionistas en nuestro país, y en donde empezó este pleito casado de pronto con los empresarios, que en este momento otra vez están viviendo como una pequeña luna de miel con aquello del Tratado de Libre Comercio. Entre comillas, una pequeña luna de miel. No sé si sea exactamente con estos empresarios los cuales han dado un paso atrás. Tiene que ver otros empresarios, y más que entre Donald Trump y él, que eso precisamente yo me decía que nos íbamos a divertir con el tema de Donald Trump, pero eso será más adelante. Eso fue como un primer mensaje, una primera alerta, pero no una primera decisión tomada o no un manotazo sobre el escritorio como lo que empezó a ocurrir ya estando al frente del gobierno de México, que fue ahora sí fue durante 2019, y claro, no da esta certeza, no da esta certidumbre, y entonces pues tiene mucha razón al decir que las inversiones simplemente pues no van a llegar si no hay este camino dado. Y mira, no me refiero tampoco a favoritismos, no me refiero tampoco a que se les otorguen situaciones fuera de la ley, sino que se respete lo que ya se planteó, se respete lo que ya se ha venido manejando en México desde hace mucho tiempo, y que eso también ha abierto las puertas a otras empresas nacionales e internacionales, y que esto ayuda también a generar los empleos, esos que necesitamos que tengan certeza, que eso también es parte ahora a propósito del Tratado de Libre Comercio. Bueno, que además la esperanza que impera en este Tratado de Libre Comercio es el hecho de que se genere la suficiente certeza jurídica para los inversionistas, porque recientemente uno de los últimos golpes que se dieron hacia los inversionistas fue acerca de las energías renovables. ¿Recuerdas que eso realmente puso en vilo muchas cosas, que tuvo que entrar ahí la Suprema Corte para generar algunas suspensiones? Y bueno, ahí están en ese estira y afloja entre la lucha de los inversionistas que han llegado a nuestro país en materia de energías renovables, y también pues el gobierno federal, en donde está aferrado también a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y no precisamente a favorecer una inversión en este sentido. Lo cierto es que este lunes el INEGI anunció que en abril, el primer mes completo de confinamiento en el país por la pandemia de COVID-19, la inversión fija bruta registró una caída anual de 37.1%, la más profunda desde que se tiene registro. Y bueno, estamos hablando de que la inversión productiva de más de 2 décadas se ubicó también en un nivel no antes visto desde enero de 1998, y que es una situación verdaderamente preocupante. Si bien es cierto, México no es el único país que está atravesando por una crisis económica así, pues también probablemente nos pueda costar muchísimo trabajo, sobre todo si no existen las condiciones necesarias. Sí, justamente estas condiciones de las que tú mencionas, pues hay que crear un ambiente de certidumbre, hay que crear un ambiente de confianza. El mismo Víctor Piz lo menciona, las condiciones de inversión y de crecimiento, que esto benefician realmente para todos, Magda. Pero vámonos al siguiente tema, Mitzi, el mentiroso discurso oficial sobre la verdad histórica. Híjole, es esta columna escrita por Francisco Garfias en Excelsior, en donde, si bien es cierto, habla de todo el caso Ayotzinapa, de los 43 normalistas. Hay que recordar que esta semana se pronuncia un discurso en donde se dice que esa verdad histórica pues realmente no fue así, que se está desmoronando la verdad histórica. Sin embargo, lo que hace Francisco Garfias es dejar ahí una suspicacia y defender hasta cierto punto a Murillo Karam, en donde menciona que realmente el basurero de Cocula sí hubo una masacre de personas, de acuerdo como lo mencionaba en ese momento Murillo, y menciona que bueno, los restos de Cristian Rodríguez Telumbre, que ahora fueron encontrados, lo hicieron prácticamente a unos metros de este basurero. Entonces no queda muy lejano de esa verdad histórica que se había mencionado en algún momento. ¿Qué opinas al respecto? Es como esa duda que se siembra en este momento. ¿Quién tendrá verdaderamente la razón?
Sí, yo creo, Magda, que más que una defensa, Jesús Murillo Caram lo que hace es un análisis de lo que fueron las declaraciones como tal, en lugar de hacer una interpretación como ocurrió el día de ayer, justamente cuando hace el anuncio a la Fiscalía General de la República, y dice que sale a la verdad realmente lo que fue o lo que ocurrió en aquel momento y deja a un lado lo de la verdad histórica de Murillo Caram. Yo creo que en este aspecto pues recopila las declaraciones específicas y exactas que dijo Murillo Caram, que él nunca dijo que específicamente en ese lugar o que en ese lugar hayan quemado a los jóvenes, sino que había algunos a los cuales se les quitó la vida allí, había algunos, otros tantos. Y Murillo Caram hacía unas declaraciones también en aquel entonces y que aquí en Mega Noticias hicimos el recuento. Yo no digo mentiras, pero no digo todas las verdades, que esto me llama mucho la atención, es decir, no especificó dónde más iba la investigación, dónde más se tenía este asunto de la desaparición de los 43 normalistas y levantó, bueno, pues el polvo en medio de toda esta situación que todavía sigue doliendo y todavía la herida sigue estando abierta porque los padres no saben exactamente qué pasó en aquel momento, quién tuvo realmente la responsabilidad, quiénes realmente participaron en este hecho y creo que más que levantarse el cuello este gobierno o la fiscalía de decir lo estamos descubriendo todo, ahora creo que deberían de enfocarse a lo que ya se había encontrado y entonces, bueno, pues de verdad sacar a la verdad porque pareciera ser un tema político más que tener la verdad de estos hechos. ¿Es un discurso triunfalista entonces el de Alejandro Encinas? Pareciera, pero en realidad no están diciendo nada nuevo. Pareciera un discurso triunfalista. Fíjate que dentro de todo esto... Sí, te escucho. Sí, Magda, sí, pareciera que fuera triunfalista, pareciera que se están colgando un trofeo que no es de ellos, simplemente están abonando a la información que ya se había proporcionado o detallando en la información que ya se había proporcionado y pues lo que hace precisamente Francisco Garfias no es defender, es simplemente hacer algunas aclaraciones o poner algunos acentos dentro de las 10. Que aquí dentro de lo que menciona Garfias es que Murillo siempre sostuvo que habían incinerado alrededor de 17 en este lugar, no había hablado del total de los 43 normalistas, sin embargo, aún falta mucho para poder esclarecer esto que ha pasado a ser una historia dolorosa en nuestro país y que bueno, finalmente siempre sigue dejando con la incertidumbre a los padres de familia de los normalistas. Y que bueno, lo que sí queda claro, Mitzi, es que en México se desaparece gente, que en México se queman estudiantes y que bueno, es una situación que, híjole, verdaderamente estremece. Tú lo ves en Veracruz, en donde hay cientos de fosas clandestinas, en donde se siguen encontrando cuerpos, el país de los desaparecidos. El país de los desaparecidos, y alguna vez Alejandro Solalinde, el padre Alejandro Solalinde lo dijo que era un cementerio todo el territorio veracruzano. Es cierto, sigue habiendo este tipo de situaciones, porque también otra de las cosas que ha dicho el presidente, que ha dicho esta administración, es que ya no pasa ese tipo de situaciones y siguen pasando ese tipo de situaciones. Sigue habiendo desaparición forzada, siguen encontrándose fosas, sigue desapareciendo la gente. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas también sigue reportando todos los días y a diario cientos de personas que desaparecen y nadie da explicaciones. Y ahí el ingrediente adicional, justamente lo acabas de mencionar, la desaparición forzada, que ese delito como tal no se había imputado y bueno, en este momento sí se aborda en este instante después de los avances que se están presentando en la investigación. Vámonos al siguiente punto, ahora sí, Mitzi, a divertirse, la reunión de Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump. En la boca del lobo, ¿cómo estuvo esto? Realmente había muchas críticas en torno a esto y pues tal parece que Donald Trump y Andrés Manuel de pronto nunca dejan de sorprender. El discurso se vio bastante amigable, una visita de muchísima cortesía, ¿o cómo lo interpretas? De mucha cortesía, de mucha miel. Vamos, el presidente en el último mensaje que pudimos ver lo dijo, ¿no? Fallaron los pronósticos, básicamente lo que esperaban nuestros adversarios, le faltó agregar en este último discurso que dio ante los medios de comunicación. No nos peleamos, somos amigos. Y sí, de verdad, todos estábamos muy expectantes, por lo menos en el caso de los medios de comunicación, nosotros los periodistas que le damos seguimiento de qué era lo que iba a pasar, cómo iba a reaccionar Andrés Manuel, pero sobre todo Donald Trump, si iba a dar un manotazo, si iba a seguir con sus mensajes antimigrante o si estaba dentro de la agenda, pero
no fue en realidad de mucha cortesía, no fue una visita de Estado, fue una visita así, amigable, pero esto me hace pensar si será real, Magda, no sé cómo lo hayas visto tú, si será real o será solamente una actuación o serán que tendrán las diferencias simplemente disfrazadas y por debajo de la mesa. Únicamente que estaba planeado y que no aparecieran sorpresas. Hubo muchos símbolos, hubo muchos mensajes dentro de esta situación desde que no se dieron la mano, pero bueno, digamos que es por el distanciamiento en medio del coronavirus, pero ¿cuál era la urgencia de que fuera el presidente a Estados Unidos en medio de toda esta situación? La política exterior, pues sí, ha tenido un buen desempeño en México, ha tenido un buen desempeño por parte del presidente, a mi parecer, ¿a cambio de qué? Pudiera ser a cambio de muchas cuestiones. Estados Unidos hemos visto que el presidente por lo menos ha felicitado al nuestro unas 40 veces en lo que va de este año y eso es algo que llama mucho la atención. Es muy buena la amistad que hay detrás de esta situación y México le hace caso en todo a Estados Unidos. Son interrogantes que yo me voy haciendo y que el día de hoy de verdad ha sido una historia de muchos encuentros y desencuentros, Mitzi. O sea, realmente no todo ha sido miel sobre hojuelas y que de pronto le surgió el amor a Donald Trump por Andrés Manuel López Obrador, eso es cierto. Ahora bien, dentro del discurso particularmente hubo un momento en el que a mí me llamó mucho la atención y que fue cuando Donald Trump refirió que los 36 millones de mexicoamericanos en Estados Unidos fortalecen las comunidades y que son grandes personas y negociantes, así como el mandatario federal mexicano. Sin embargo, a ver, déjame preguntarte una cosa, porque ¿qué no los había llamado cerdos, delincuentes y violadores? Y que en el principio que llegó al gobierno, si tú recordarás, también dijo que robaba los empleos de quienes son verdaderamente noramericanos, no estadounidenses, que esos somos. Digo, es el presidente de los últimos tiempos más antimigrante, más xenófobo, más también racista, y que simplemente el día de hoy dice que somos grandes amigos. Pero mira, no me refiero a que las felicitaciones las ha hecho o las buenas palabras las ha hecho hacia los mexicanos o hacia México como tal, sino directamente hacia Andrés Manuel López Obrador, a quien lo ha felicitado en más de 40 veces. ¿Por qué? Porque lo ha apoyado en lo del muro, eso es lo mismo que ha dicho el presidente, porque hay cientos de militares, de policías que están en la frontera, mexicanos cuidando su frontera. Pues tenemos una frontera humana ahí. También. ¿Estamos pagando ese muro en la frontera sur? Sí, lo estamos pagando. Y Donald Trump lo ha dicho en muchas ocasiones. Déjame rápido hacer una pausa aquí. Déjame hacer esta pausa, Mitzi, para poder involucrar el siguiente tema que va junto con pegado. Hablemos de este pacto con el diablo que aparentemente se tiene con Donald Trump. Ya decías una cosa que me parece sumamente importante. ¿A cambio de qué? Si bien es cierto, dentro de la parte todavía política queda en vilo el pensar que esta visita se puede referir a un asunto de votos de esta comunidad mexicana, que bueno, estamos hablando de que más del 63% son mexicanos de los 57 millones de latinos que hay en Estados Unidos. Pero ahora bien, hablemos de este pacto con el diablo que presuntamente pudiera surgir ahí con Donald Trump. ¿A qué se debe la visita? Podríamos recordar incluso esta forma en la que Estados Unidos da la cara por nuestro país en esta reunión que se tuvo con algunos países petroleros, en donde México pues no pudo poner sobre la mesa una buena oferta de reducción de la producción de petróleo y termina respaldándose ahí en Estados Unidos a raíz de un ofrecimiento que hace Donald Trump. Entre algunas otras cosas, ¿no te parece que verdaderamente el interés económico puede ser más grande? Fíjate que lo primero que decías, no estoy muy segura si realmente esta visita o el espaldarazo que le está dando Andrés Manuel López Obrador le sume votos, pero lo que sí le va a sumar es en el tema económico, definitivamente. Tú ya hacías referencia precisamente a ser como un salvavidas de Estados Unidos actualmente de México. No solamente somos socios comerciales, sino que ha habido demasiado respaldo en este aspecto. El último fue el tema de los ventiladores, esos que se están utilizando durante esta emergencia sanitaria, de que no se podían conseguir en cualquier otro lado, justamente en Estados Unidos, y esto se lo agradece el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿qué le puede agradecer también? La economía en declive que tenemos en nuestro país y que uno de los países de los cuales nos podría apoyar es justamente nuestro vecino Estados Unidos, una de las máximas potencias en todo el mundo. No tendría que ser el único, no nos tendríamos que enfocar solamente a él, hay otros tantos más que nos podrían apoyar, pero Estados Unidos es el primero que está a la mano y que además es uno de los más
más fuertes. ¿Por qué no estuvo, por ejemplo, Justin Trudeau de Canadá? Porque simplemente no lo necesita, Magda, no lo necesita televidente, no necesita que le esté dando el espaldarazo, pero sí lo necesita México y ahora más que nunca para salir no de este bache, no de este hueco, sino de este hoyanco enorme que se encuentra respecto a la economía y a la generación de empleos. ¿Quién gana más entonces con esta visita, Mitzi? México. México, definitivamente. En cuestión económica. ¿Definitivamente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué opinas tú? Bueno, que además era necesario, ¿no? Lo platicamos ahora con la primera columna. Era necesario el hecho de que ya entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio, el que se pudiera afianzar, porque si bien es cierto, también hay que recordar que esta negociación no surge porque México lo pusiera sobre la mesa, sino porque fue prácticamente obligado por Donald Trump, porque fue una promesa de campaña que hizo y que poco a poco fue orillando a través de amenazas para poder llegar a estas negociaciones, tanto con Canadá como con el gobierno mexicano. Sí, totalmente. Y los empresarios que fueron con él son de los empresarios que básicamente le han estado hablando al oído al presidente y que han estado como muy al pendiente precisamente para lo de la generación de empleos, que además llama la atención que no son los empresarios que estuvieron en la negociación del TEMEC, porque se supone que esta visita fue en medio de la de la firma de lo del TEMEC, pero ellos no fueron los de la negociación. Entonces ya veremos si realmente son ellos los que apoyan y los que ayudan, porque los que se quedaron acá en México y los que no fueron a esta visita de cortesía, bueno, pues están muy molestos precisamente por esta situación. Así es, los que formaban parte de ese llamado cuarto de junto, ¿no? Y que estuvieron involucrados, asesorando durante todo este tratamiento y todas estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio, donde surgieron incluso las amenazas arancelarias y demás, estuvieron estos empresarios de la mano y sin embargo, pues en esta ocasión no fueron convocados. Fue una lista muy selecta: Olegario Vázquez, Carlos Hank González, Ricardo Salinas, Bernardo Gómez, Daniel Chávez, Patricia Armendáriz, Carlos Bremer, también Francisco González, Marcos Chabot, Carlos Slim y Miguel Rincón, que fueron los que estuvieron convocados para esta cena que se va a llevar a cabo justamente hoy en la noche. Mitzi, vámonos con el último de los temas que abordaremos hoy en De Frente. Austeridad republicana, tijerazo, de plano machetazo a los recursos. Vimos que a partir del 1 de julio la Secretaría de Economía comenzó con una reducción del 75% de los equipos de cómputo asignados a sus colaboradores. Después sale Andrés Manuel López Obrador y dice, bueno, es precisamente eso, pero bueno, en épocas revolucionarias y demás no se necesitaban las computadoras. Y finaliza la Secretaría de Economía reculando y diciendo que no les va a retirar las computadoras a los trabajadores. ¿Qué opinas de todo esto? Ay, Magda, de verdad que a veces pienso que la austeridad republicana está muy mal entendida, muy mal interpretada, no solo por el presidente, sino por la gente que lo acompaña y que creo que va perjudicando cada vez más. La austeridad personal como tal del presidente lo vimos cuando iba saliendo hacia el aeropuerto, hacia Estados Unidos, en el Jetta de siempre, en este Jetta blanco. Creo que está mal encaminado y mal aplicado porque no debería de hacerse en un tema personal hacia el gobierno y menos en el tema de las computadoras o en el papel de baño de los propios empleados de la Secretaría de Economía, que me parece un absurdo que les recorten el papel de baño. Imagínate tú esta situación, es como un desmantelamiento general. Es cuando hablaba precisamente de que había demasiados organismos, que había demasiadas secretarías y que eso había que ahorrarlo. Entonces lo absorbe otra secretaría, de todas formas va a tener empleados estas personas. Ha habido unos errores garrafales en este gobierno, que sé, aparte de varios, pero garrafales, y este es uno de ellos. Las cosas estaban mal antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador, y al quitarle tecnología, al quitarle recursos para que se puedan brindar trámites, para que se puedan brindar atención a la ciudadanía, me parece un error que le cuesta no al gobierno. Nos cuesta a nosotros los ciudadanos cada vez que nos acercamos a una ventanilla, cada vez que vamos a realizar un trámite, y que esto pues va a tener que esperar, porque como dice el presidente, si en los tiempos de la revolución o en los tiempos del pasado no se tenía una computadora y de todas formas trabajaban, sí, presidente, pero no había la cantidad de población que había ahora, no hay la cantidad de trámites que se tienen que hacer para que tú puedas hacer algún otro trámite adicional.
Ahora que mencionas esto, Mitzi, me recuerda mucho a algo que mencionaba Luis Cárdenas en una columna que escribí en el Universal recientemente, porque mencionaba que el presidente no se puede dar el lujo de seguir con este tipo de medidas, ¿no? Que no se puede dar el lujo de precarizar aún más la administración pública, sobre todo en aras de una obsesión ideológica. Y creo que justamente es eso, ¿no? Una obsesión ideológica, además, sumado a la desesperación de que en este momento pues el país prácticamente está generando un muy buen gasto por el tema del COVID-19, que es una situación extraordinaria que no se tenía prevista, pero pareciera que se está buscando sacar dinero hasta por debajo del colchón para salir de esta crisis en la que estamos enfrascados. Déjame decirte algo, Magda. El tema de la corrupción es una de las banderas por las cuales el presidente y toda la gente a la cual arrastró precisamente a ganar a las urnas en el 2018 está muy bien y estamos todos de acuerdo, y era algo necesario en nuestro país, catalogado como uno de los más corruptos a nivel mundial. Pero quitar computadoras, quitar tecnología, recortar en este tipo de aspecto, recortar en el sector salud o recortar también los recursos que se van a guarderías, estancias infantiles, me parece un absurdo. Así no se va a quitar la corrupción en nuestro país. Hay que quitarles las mansiones y las propiedades que tienen funcionarios que han estado en el gobierno durante mucho tiempo y que han hecho carrera y que han tenido y que han vivido de esto. En mi casa se dice de otra manera, pero no lo voy a decir a través de este espacio, que han sido unos vividores. No lo digas, por favor. No. Oye, pero es que yo creo que dentro de esta lucha y de combate a la corrupción que mencionas, valdría la pena que la escoba barra parejo, ¿no? Digo, porque si bien es cierto, sí se han ido en contra de aquellas personas que cometieron actos de corrupción en administraciones pasadas, pero como que en este momento pasan sin ver, ¿no? Las adjudicaciones directas ya son una constante y podríamos sacar ahorita un tema más y seguir debatiendo, Mitzi, pero se nos acaba el tiempo. Se nos acabó, Magda, así es, pero que fuera parejo y que no fuera solamente para algunos cantos, y que sí, algunos sí son muy corruptos y los otros no son tanto, porque, bueno, alguna explicación deben de tener. Debe de ser parejo. Oye, que hablando de corruptos, y ya para poder cerrar con de frente, vaya regalazo el que le dio Estados Unidos a México con la detención de César Duarte, pero seguramente ese tema será para un próximo de frente. Muchísimas gracias, Mitzi. Ya era tiempo, Magda. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Mitzi Cordero, pero sobre todo gracias a usted, como siempre, por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida. Que tenga una excelente tarde. Regresamos en 2 minutos. Vamos un poco más allá. Ha habido una impunidad. Sigue siendo tendencia. La persecución es que le da la espalda. El calentamiento global. Vamos de lleno con la información. Aunque nos cueste la vida. Por lo que las autoridades... Derivado de la falta de comunicación. Con la firma de este acuerdo. Con esto iniciamos la historia del mundo. En TVC, somos noticia. Estamos para actualizarte del acontecer día a día. Paco Ramírez y Tania Gómez te brindarán la mejor información de tu comunidad, porque las noticias del momento las puedes ver aquí. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Mega Noticias TVC, vamos con todo. Soy Yoli Ramírez, soy Mega Noticias TVC en Ciudad de México. Encuentro presidencial. México-Estados Unidos. TEMEC. Migración, salud y seguridad. Agenda marcada por un discurso antimexicano, la obsesión del muro fronterizo y el camino a la reelección. México, en la boca del lobo. La visita a Estados Unidos. A fondo, conduce Eduardo Campos, en TVC. Soy Carlos Ramos Padilla y soy Mega Noticias, TVC en Ciudad de México. Hola, soy Alex Piñón, bienvenidos a Reporte MNTVC, donde encontrarás los detonantes de la noticia que nos afectan a todos en la megalópolis. Víctimas, hasta ahí te llevaré. Porque la veracidad de la noticia está aquí, en Reporte MNTVC.
Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos.